Bien, y para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el periodista, escritor y analista político Francisco Cruz Jiménez. Paco, qué gusto verte de nuevo en este espacio, tu espacio. Alex, no, muchas gracias por la invitación, de veras, y además mira qué tema que es histórico para este país, una reforma de gran calado, una reforma de fondo al Poder Judicial que ya era necesaria. Yo digo no era, es necesaria, es urgente, y para mí esto va a marcar un parteaguas. Claro, después sigue un trabajo complejo, arduo, primero hay que pasar al Senado, pero es una reforma que hacía falta hace años, Alex. Paco, ¿y cuál es tu lectura sobre esta aprobación? Y justamente era una de mis preguntas. ¿Es necesaria la reforma? Ahorita nos comentas que sí, pero también, ¿qué retos puede enfrentar si es que se llega a aprobar? ¿Qué retos enfrentaría? No, mira, Alex, hay que, por ejemplo, una serie de filtros. Yo no veo a los candidatos a magistrados, a los candidatos a ministros de la Suprema Corte, no veo tampoco a los jueces o candidatos a jueces grandes de circuito haciendo una campaña como un político, tener dinero para ir a Televisa, TV Azteca, o destinar a bots, millones de pesos a bots para una guerra sucia en las redes sociales. Yo entiendo todo esto como un proceso en el que las personas que acepten o sean candidatos a cualquiera de estos puestos, juez, a magistrado o ministro de la Suprema Corte, enfrentarse al pueblo, ir a plazas, ir a teatros, ir a foros cerrados para explicar sus proyectos, cómo conciben la ley, cómo la ven, cómo conciben la justicia en este país. Yo así los veo. Yo los veo tratando de convencer a la gente, no en campañas políticas como el PRI, como Morena, no, para nada. Creo que hay un gran reto después. Te digo, primero tiene que salvar al Senado de la República, donde a Morena le hacía falta uno. Dicen que ya están completos para las 2/3 partes. Yo estoy convencido de que sí, que tienen de dónde cortar mucho, y salvarla, pero va a ser un mero trámite. Pero mira, te voy a decir para mí otra cosa que es bien importante, Alex, ¿sí? Y que la gente se pregunta, ¿por qué en este momento una reforma al Poder Judicial y por qué tanto ruido? ¿Por qué se la jugó así el presidente López Obrador? Pues se la jugó así, mira, ¿por qué? Porque él puede absorber los costos. Si hay negativos, creo que al final no va a haber, pero si hay costos negativos, él los absorbe y ya se va. Y tiene una popularidad entre el 75 y 80% de la población que le dan permiso de hacer cualquier maniobra política, incluida esta reforma del Poder Judicial de la Federación, y hacer una reforma de gran calado, Alex. Así que hay muchos retos, te digo, primero, los filtros. Segundo, los candidatos. Sí tenemos que ver muy bien lo que va a pasar, para que no nos pase, por ejemplo, la experiencia de Bolivia, y tener mucho cuidado con el órgano que va a regular a los jueces, ¿sí? El que va a tomar el consejo, parte del consejo de la judicatura. Así que va a haber muchos retos, no es tan fácil, pero yo confío que con el mandato que tiene Morena, con el mandato que tiene Claudio Sheinbaum Pardo, podamos ir adelante. ¿Por qué? Porque ya era imperioso acabar con una burocracia dorada, de veras, Alex. Una burocracia que además, mira, no son todos los trabajadores, hay que decirlo, aunque hoy estén protestando la mayoría, no son todos, hay una mafia de 3,000 personas en el Poder Judicial Federal y a esa hay que votarla. Ya hemos dicho, yo la semana pasada había dicho que sin considerar otras prestaciones grandes, cada ministro, por ejemplo, nos cuesta 800,000 pesos mensuales. Y mira, Alex, te voy a decir, porque luego, por ejemplo, ayer caminé y platiqué con algunos paristas, sin decirle que soy periodista para que no meterme en broncas. Me decían, pero dame casos de por qué te opones, me preguntaban a mí, ¿por qué te opones a la reforma al Poder, perdón, por qué apoyas la reforma al Poder Judicial? ¿Y por qué nosotros debemos apoyarla en vez de oponerlas? Yo les decía, mira, en 1997, estos ministros, este Poder Judicial Federal, le aceptó a Cedillo que nos redujera a todos los trabajadores nuestras futuras pensiones al 30%, a todos. Y no digo de los del ISSSTE, que les fue peor, Alex, pero ellos se aprobaron pensiones de
No, digo, iba a decir 100%, pero luego un ministro me corrigió. No cobramos pensiones al 100%, cobramos al 97%, así de cínicos y descarados. Pero hay muchos casos, liberación de delincuentes, protección a magnates como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, al que tú busques, había muchas cosas que en ese poder judicial ya no funcionaban, Alex. De hecho, es la primera vez que este país se queda sin un poder trabajando, pero además es un paro muy tramposo porque ni están en paro, pero están cobrando. Así que no, ya hacía falta, Alex, esta reforma y que va a enfrentar muchos retos, sí, pero es necesaria. Mira, de hecho, déjame decirte, el Poder Judicial se había convertido en el gran legislador de este país. ¿Tú recuerdas? Tiene un año que los legisladores del PAN y del PRI entraron en una moratoria constitucional. Sí, iban a cobrar y ya, se paraban a cobrar y ya, nada aprobaban. Y si Morena llegaba a aprobar alguna iniciativa de ley, los diputados o senadores del PAN presentaban acciones de inconstitucionalidad y la Corte se las aceptaba de inmediato, así que la Corte se convirtió en un suprapoder, en un magno poder, y se había convertido en el gran legislador de este país, y hay que quitarle todos esos poderes que vienen derivados de vicios, Alex. Uh-huh. Paco, tengo entendido que a Morena y aliados, PT y Partido Verde, les falta un voto en el Senado para que pase la reforma. En ese caso, ¿qué crees que suceda? No tenemos bolita de cristal, pero ¿qué partido crees que le pueda dar ese voto necesario? Mira, Alex, voy a ser de abogado del diablo. Yo creo que es muy fácil conseguir ese voto. Es muy fácil a través del PRI, por ejemplo. ¿Sí? A través del PRI, ¿cómo? La sección instructora de la Cámara de Diputados tiene una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas. Es un tipo tranza, torpe, sinvergüenza. Es un pillo, verdaderamente. Es un delincuente, que es el coordinador o senador del PRI en este momento, pero desde que era diputado tiene un expediente que no avanzaba porque la sección instructora que en la Cámara de Diputados estaba integrada por 4 legisladores, había 2 de Morena, 1 del PAN y 1 del PRI. Y el del PRI era el compadre de Alejandro Moreno Cárdenas, Rubén Moreira Valdés. Así que siempre estaban en empate. Hoy Morena tiene los senadores suficientes para formar una sección instructora y quitarle el fuero, que eso es en realidad lo que trata todo esto, quitarle el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas, y Alito le tiene miedo, pánico a ir a la cárcel, Alex. Así que no, es muy fácil, la verdad, hablando de jugar juego duro. Antes Morena no lo podía hacer porque estaban en empate. Hoy no tienen empate. Morena está muy, muy arriba, muy superior. Así que lo que tiene que hacer Alejandro Cárdenas, mira, ni siquiera tienen que votar a favor de Morena. Simplemente 4 o 5 senadores de Morena deben dejar de ir o no asistir a las sesiones, y Morena va a tener la mayoría calificada inmediato. Hay muchas formas de hacerlo, sobre todo porque tienes en el PRI, tienes en el PAN a muchos pillos. Ricardo Anaya Cortés en el Partido Acción Nacional. Así que es muy fácil, hablando de negociar duro y negro en política, y ellos son políticos y no se van a tocar el corazón para nada, Alex. Oye, Paco, y finalmente me gustaría preguntarte, la disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿tú crees que va a continuar en un tono aún un poco más elevado? No debía, Alex, no debe, porque una vez que el Senado apruebe el dictamen y luego pase a las legislaturas de los estados, eso ya pues eso será una sentencia de muerte para el Poder Judicial como lo conocemos ahora. Y en los estados, tú recuerdas, yo en el proceso electoral yo siempre decía, ojo, mucho cuidado, no hay que fijarnos nada más en las elecciones presidenciales. Morena necesita ganar prácticamente todos los estados en juego, no ganó todos, pero necesita ganarlos todos. ¿Por qué? Porque para aprobar una reforma constitucional se necesitan el 50% de las entidades a más 1, y los tiene Morena, y ahí se va a empezar a disolver el Poder Judicial como lo conocemos ahora. Y yo cuando te decía hay que tener mucho cuidado porque es un proceso, y ese proceso tienen que cuidarlo bastante. Por fortuna,
Claudia Sheinbaum Pardo ya no le va a tocar a Andrés Manuel López Obrador, va a tener un colchón muy amplio para negociar, un margen de maniobra, incluso en la Suprema Corte, recuerda, hay 3 ministras que son abiertamente pro movimiento López Obradorista. Así que no deben tener mayor problema y lo que debemos esperar una vez que pase al Senado es que se firme la sentencia de muerte en tiempo real del Poder Judicial Federal, que incluye la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y todos los órganos que dependen de ellos, 55,000 empleados. Ya lo dijo Claudia, lo dijo López Obrador, a los empleados no se les va a tocar, son un promedio de 2,000 cargos, un poquito menos de que van a estar en juego, los que se van a seleccionar, así que yo espero que todo sea terso, y lo que yo te decía, mira, puede pasar ahorita lo que sea en este mes siguiente, porque el costo político lo va a absorber Andrés Manuel López Obrador. Y seguramente que así como es López Obrador, él calculó este costo político, él lo calculó y a Claudia Sheinbaum Pardo va a llegar a negociar, va a llegar a arreglar las cosas y este país va a caminar como ha estado caminando desde hace 6 años, Alex, Fernanda. Paco, también aquí nuestra productora Hiroko Nakamura nos confirma que sí, ya pasó al Senado y también, mira, aquí hay un comentario que dice Enrique Bravo, a las 9:30 am pasó 357 a favor, 130 en contra, aprobado en lo general y particular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Entonces, Paco, pues se va a poner ahora, bueno, que ya ves que todo el día de ayer se cambiaron aquí al oriente de la Ciudad de México a la Magdalena Mixhuca, pues ahora que pasa al Senado de la República, vamos a ver cómo se dan estos debates, porque igual en la Cámara de Diputados pues fueron más de 11 horas de discusión, ahora hay que ver en el Senado. Igual, Paco, no sé si pudiste ver que el empresario Claudio X González estaba llamando a los senadores mira, justo, aquí lo tenemos, gracias Juanma, a los del PAN, a los del PRI y a los del Movimiento Ciudadano a que se comprometieran a que no van a pasar esa reforma, y de hecho más abajo también dice que lo hagan mediante un video en sus redes sociales. Ya hay algunas personas legisladores que sí lo hicieron, y dice aquí, ya se comprometieron 23 senadores, faltan 20, ayúdanos a presionar. Entonces, pues Paco, ya lo vamos a ver ahora la discusión, pero en el Senado de la República. Alex, lo que yo te decía, la verdad es que mira, puede haber presiones, por ejemplo, de estudiantes de derecha, que eso es una pena, es lamentable que estudiantes universitarios de derecha vayan a protestar. Algunos de ellos son hijos de socios de Claudio X González Guajardo, algunos son de la Ibero, que yo entiendo, son estudiantes de magnates, estudiantes de conservadores y ultraconservadores. Y pueden, o los empleados del tribunal pueden cerrar también la sede del Senado, pero ya sabemos que las leyes internas les permiten trasladar las sedes sin problema. Los diputados sesionaron en Magdalena Mixhuca, los senadores son muchos menos que los del diputados, así que pueden sesionar a donde sea y aprobar este dictamen y después turnarlo, si no ven mayores observaciones, turnarlo a las legislaturas de los estados para que alcance el rango de reforma constitucional. Yo no veo mayores problemas. Yo te decía, el PRI, Morena tiene mucho de dónde apretar, y el primero es al PRI. ¿Por qué? Porque tiene un par de sinvergüenzas ahí que tienen cuentas pendientes, empezando por Alito, Manlio Fabio Beltrán Rivera, que no nos ha dicho a dónde están los millones de euros que depositaron a su nombre o a nombre de su hija Silvana en la banca de Andorra. Si tiene Morena, hablando en la negociación política dura, tiene de dónde agarrar a los priistas. Alito Moreno es un personaje que tiene patas muy cojas y que tiene una cola muy larga de corrupción. Así que Morena, con las 2/3 partes en la Cámara y casi las 2/3 partes en el Senado, fácilmente puede negociar con él y hacerlo entrar en razón para que apoye la reforma constitucional al Poder Judicial Federal. Sí, tiene que haber discusiones duras, me queda claro, pero no veo que deban tener problemas en los siguientes 5 días para empezar a enviar el dictamen a las legislaturas de los estados y que sea una reforma constitucional. No hay ningún poder que pueda frenar eso, Alex. Lo de los amparos es una mera
es un mero cuento de la oposición, pero pues van a hacer todo lo que puedan, apoyados por personajes con quien Claudio X González. Mira, Alex, es el tipo que perdió todas las elecciones, es el peor operador político en la historia de este país, perdió todo, el PAN perdió todo, el PRD de pasada perdió el registro. ¿Qué va a hacer ahora con los senadores? Pues sí te pueden decir, yo me comprometo, pero en cuanto agarren a uno de esos senadores con una parte de la cola de corrupción, van a doblar las manos. Es política y yo no, digo, qué malo que sea así, pero es la negociación y tienen a personajes muy negros que le tienen miedo a la cárcel. Así que yo espero que la reforma, el dictamen que les pasa a la Cámara de Diputados, avance en el Senado y después avance a las legislaturas locales hasta que tengamos una reforma constitucional y ese poder judicial federal se reforme completamente. Alex. Francisco Cruz Jiménez, analista político, escritor y periodista, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado a las 10 y nos vemos a las 5 de la tarde para una charla cruzada más. Alex, muchas gracias. Sí, videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero a las 5 de la tarde. Y de veras, Alex, muchísimas gracias por la invitación. Paco, muchas gracias a ti y esperamos vernos pronto.